Buenas noches, estimados asociados y amigos. Gracias por su participación en este webinar que organiza la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa. Nuestra Cámara lleva 51 años contribuyendo a desarrollar las relaciones económicas y empresariales entre el Perú y el Japón, a través de diversas actividades que apuntan a mejorar el ambiente de negocios. Y estamos seguros que el webinar de hoy también contribuirá a este fin. Este webinar estará a cargo de nuestro asociado, el Estudio Iberoamericano, Filipe Prieto Carrizosa Ferrero, DU y URIA. El doctor Walker Villanueva y la doctora Joana Timaná van a explicar algunos puntos claves del convenio para evitar la doble imposición entre el Perú y el Japón. Antes de dar pase a los expositores, algunas recomendaciones. Les agradeceremos mantener sus micrófonos y cámaras apagados para evitar interrupciones. En esta oportunidad contaremos con interpretación simultánea al idioma japonés. Pueden activar la función de interpretación haciendo clic en el icono del mundo que aparece en la parte inferior y seleccionando el idioma japonés. Las preguntas las pueden realizar a través del icono preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior y al final de la presentación dedicaremos unos minutos para absolver las preguntas que puedan haber surgido. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con Walker Villanueva. Adelante, por favor. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los asociados que están participando. Jorge, ¿me confirmas más que se me está escuchando bien? Sí, Walker, te escuchamos perfectamente. Ok, gracias. Un segundito. Voy a compartir pantalla. Ok, bien, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia a este seminario virtual, deseando que todos se conserven en buen estado de salud, y bueno, y pedirle a Dios y bueno, a nuestras familias que todos nos conservemos en buen estado de salud. Hemos elegido 10 temas, ¿no es cierto? La idea es que de estos 10 temas abordemos los conceptos principales del convenio para evitar doble imposición entre Japón y Perú. Voy a desarrollar yo los primeros 5 temas y los primeros 6 temas, del 1 al 6, son los que me corresponden desarrollar, y del 7 al 10 lo hará la doctora Joana Timaná. ¿Ok? Lo primero que quiero destacar es que este convenio de doble imposición suscrito entre Perú y Japón, a diferencia de los otros convenios que tiene Perú, que no tiene muchos convenios Perú, pero quería destacar que el convenio Perú-Japón no solo tiene como propósito evitar la doble imposición. Los otros convenios que tiene suscritos Perú, que son 7 de esta modalidad, ¿no es cierto? 7 convenios de doble imposición: Canadá, Chile, México, Portugal, en fin. Esos convenios tienen como objetivo único combatir la doble imposición. Y además dicen esos convenios, los otros convenios diferentes al suscrito con Japón, que su finalidad es también combatir y luchar contra la evasión fiscal, ¿no? Esos son, digamos, dos finalidades de los otros convenios. El convenio con Japón es un convenio que tiene otros objetivos más ambiciosos que están señalados en la parte introductoria del convenio, que los abogados denominamos preámbulo, ¿no? ¿Qué otros objetivos tiene el convenio? Bueno, combatir la elusión fiscal. Fíjense ustedes, la elusión fiscal. ¿Y por qué la elusión fiscal? Porque precisamente los países que conforman la OCDE, ustedes recordarán que pues han intentado, han lanzado un plan mundial para digamos, implementar medidas en todos los países del mundo con el propósito
de que la tributación en cada uno de los países sea una tributación más justa, ¿no? Una tributación más adecuada y más justa a las actividades y al valor que se está generando en cada país. A esto se denomina el plan BEPS, que muchos de ustedes deben conocer, ¿no? BEPS es un acrónimo que significa el Base Erosion and Profit Shifting, ¿no? Esto es que básicamente la OCDE se ha ocupado, ¿no es cierto?, de implementar medidas que eviten la elusión fiscal en el mundo. Bueno, el convenio con Japón ya lo dice de manera clara. El convenio con Japón no solo tiene como propósito evitar Perú-Japón, no solo tiene como propósito evitar la doble imposición, sino también la elusión fiscal. Pero tiene un tercer objetivo, evitar la doble no imposición. ¿Qué significa evitar la doble no imposición? Significa que por efecto de este tratado, bajo ninguna circunstancia se va a admitir que un inversionista japonés o un inversionista peruano no tribute en ninguno de los dos países, ¿no? No es posible. No es posible que ocurra una situación como esa, que un inversionista japonés no tribute ni en Japón ni en Perú, ¿no es cierto? Si un inversionista japonés se instala en zona franca en Perú y en la zona franca estoy exonerado de impuesto a la renta, pues, y a su vez en Japón tiene algún beneficio, estoy planteando cualquier beneficio que pudiera tener en Japón, no podría ocurrir que no tribute ni en Perú ni en Japón. Entonces, tiene que tributar en algunos de los dos estados. Y el cuarto objetivo, ¿no?, que también es un objetivo nuevo de los convenios para evitar la doble tributación, es que también se busca combatir lo que en el ámbito internacional se denomina 3D shopping, ¿no? Esto significa que no se puede admitir que terceros estados que no son parte de la negociación Perú-Japón aprovechen los beneficios del convenio con el solo hecho de constituir una sociedad en Japón o una sociedad en Perú, ¿no es cierto? Y con el solo hecho de constituir una sociedad en Japón o en Perú, pretendan aprovechar los beneficios del convenio. Es decir, no se pueden constituir empresas fantasmas, empresas pantallas, ¿no? Para aprovechar solo los beneficios del convenio. Entonces, de inicio, el convenio Perú-Japón tiene objetivos más ambiciosos que los convenios que tiene celebrados Perú con otros países, ¿no? Aquí hay una breve referencia a los convenios que tiene Perú, con Norteamérica, es decir, con Norteamérica tenemos convenios con Canadá y México, o sea, en Norteamérica, no con Estados Unidos no hay convenio, pero sí hay convenio con Canadá y México. En Sudamérica tenemos convenio con Brasil, con Chile y hay una regulación dentro de la comunidad andina, no es un tratado, pero por eso no lo he enumerado acá. En la comunidad andina hay también una regulación especial para evitar la doble imposición. En Europa solo se tiene convenio con Portugal y con Suiza, ¿no? Y en Asia se tiene precisamente convenio con Corea y ahora el octavo es con Japón, ¿no? El gobierno ha manifestado que también ha venido negociando convenios paralelamente a la negociación que ha tenido con Japón, ha venido negociando con España, Francia, Singapur, España, Francia, Italia, Singapur, y bueno, al final el convenio con Japón es el que finalmente se ha concluido y los otros convenios seguramente están en proceso de negociación. El primer tema, luego de esta introducción general, tiene que ver con la asociación en participación. Este es el único convenio en que hay una regulación especial para la asociación en participación, ¿no? Y seguramente se negoció de manera especial porque muchas compañías japonesas, en lugar de invertir en capital de una compañía, es decir, en lugar de poner $1 millón y a cambio de eso recibir acciones, las compañías japonesas seguramente
entran en un convenio, en un contrato que se denomina asociación en participación. Aquí el ejemplo es el asociado, el inversionista japonés pone $1 millón a cambio del 20% de las utilidades de la compañía peruana, que se denomina asociante, el asociante, ¿no? El asociante tiene su estado de ganancias y pérdidas, su estado de resultados, ¿no es cierto? Ahí está su estado financiero, suponiendo que este estado de resultados arroja una utilidad de $1,5 millones, ¿no es cierto? $1,5 millones en el ejercicio, el 20% que le corresponde al inversionista japonés, 20% de las utilidades, en este ejemplo corresponderían a 300.000, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué de especial hay en este convenio Perú-Japón? Hay una disposición muy importante, ¿no? La disposición importante es que estos 300.000 el asociante peruano le va a pagar al asociado japonés. Es decir, la empresa peruana le va a hacer una remesa de 300.000. Esa remesa que hace Perú a Japón va a estar sujeta a tributación en Perú, ¿no es cierto? Estará sujeta a tributación en Perú con una tasa de retención del 30%, eso por la ley interna de Perú, por la ley del impuesto a la renta de Perú, por la ley interna, por la ley del impuesto a la renta de Perú, siempre que estos 300.000 sea deducible en Perú, ¿no? Esta disposición es importante, es decir, siempre y cuando el asociante pueda esto deducirlo como un gasto. Si el asociante no puede deducirlo como gasto, entonces en ese caso no corresponde hacer ninguna retención, ¿no? Entonces esta disposición es relevante para que no exista una doble imposición en los contratos de asociación en participación. El siguiente tema tiene que ver con el establecimiento permanente. A ver, aquí sí es importante señalar lo siguiente. Cuando un país en vías de desarrollo como Perú suscribe convenios con países desarrollados como Japón, el país en vías de desarrollo pierde recaudación. En el caso del convenio Perú-Japón se estima que se perderían a partir de este año 2021, obviamente estas cifras son pre-COVID, pero se estima, el Estado peruano, a través del Ministerio de Economía y la SUNAT, estiman que se perdería aproximadamente entre 12 a 13 millones anuales, ¿no? De recaudación de soles, que tampoco es una cifra muy elevada. Pero es importante mencionarles esto porque cuando el Estado peruano decide celebrar un convenio de doble imposición sabiendo que va a perder algo de recaudación, lo hace evidentemente con el propósito de tener reglas más claras, reglas más estables que incentiven la inversión. Es decir, la idea es que con un convenio para evitar la doble tributación, además para evitar la elusión fiscal, ¿no es cierto? Evitando el 3D shopping que les he comentado antes, la idea es promover más las inversiones recíprocas entre Perú y Japón. Japón se estima que es el inversionista número 15, inversionista extranjero número 15 en Perú, con 238 millones de dólares de inversión anuales. Entonces, se entiende que en este caso que este convenio Perú-Japón lo que va a hacer precisamente promover la inversión entre los dos países. ¿Por qué Perú pierde recaudación? Esto es bien importante que lo tengan presente ya para, digamos, para la aplicación del día a día de la solución de los problemas entre Perú y Japón. La razón por la cual se pierde es básicamente porque en el convenio se señala que cuando un inversionista, en el ejemplo japonés, viene a hacer actividad empresarial en el Perú, las utilidades que genere esta empresa japonesa en Perú solo van a tributar en Perú si es que hay establecimiento permanente. Ahí viene el concepto de establecimiento permanente. Entonces, si no hay establecimiento permanente, entonces en ese caso simplemente Perú no tiene derecho a retener ningún impuesto a la renta a este inversionista japonés que hace actividad empresarial en el Perú sin establecimiento permanente.
Bueno, en aras de tener un convenio más equilibrado, un convenio más balanceado, ¿no es cierto? Perú y Japón han acordado que cuando se trate de servicios vinculados a actividades de exploración o explotación de recursos naturales, evidentemente la actividad minera es muy importante en la inversión japonesa, cuando se trate de servicios vinculados a esos proyectos, pues lo único digamos, lo relevante, ¿no es cierto?, es que estos servicios vinculados a esas inversiones en exploración y explotación minera tengan una duración mayor de 6 meses. Quiere decir que cualquier servicio menor a 6 meses, ¿no es cierto? Si hay un inversionista japonés que viene y presta servicios por 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues no va a estar sujeta a tributación, ¿no? Se requiere 6 meses. Entonces aquí hay una digamos, disposición más equilibrada, ¿no? Y lo mismo para los servicios vinculados con proyectos. Aquí estamos hablando en general, ya no tiene que ver con empresas mineras necesariamente, ¿no? Sino aquí es un proyecto de ingeniería, un proyecto de sistemas, un proyecto de construcción, de carreteras. Bueno, todo eso va a estar sujeto a imposición en Perú si es que el inversionista japonés, por ejemplo, asesora en la construcción de una hidroeléctrica o de con la construcción de una obra de infraestructura, la construcción de un aeropuerto, en fin, o de un puerto, etcétera. Bueno, esos servicios tributan en Perú también si es que duran más de 6 meses. Quiere decir que los servicios menores a 6 meses ya no van a tributar en Perú. Esos van a tributar directamente en Japón. Y también en el caso de los servicios distintos a los proyectos y distintos a minería, o sea, servicios en general, también tributan en Perú si es que esos servicios tienen una duración superior a 183 días con presencia física en Perú, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, que en el caso de la economía digital, si tenemos empresas de tecnología y que generan sus rentas a través de la economía digital, quiere decir que en este caso esas empresas japonesas, ¿no es cierto?, que generan sus recursos prestando servicios digitales o vendiendo bienes digitales desde Japón sin presencia física en Perú, van a tributar únicamente en Japón, no van a tributar en Perú. Bueno, y por lo tanto, como les adelantaba antes, los beneficios empresariales sin establecimiento permanente tributan únicamente en Japón, no tributan en Perú. Aquí se está poniendo, no grava Perú. En Perú la tributación es 0. Y si hay establecimiento permanente, bien importante esto también es un tema muy relevante, si hay establecimiento permanente bajo las modalidades que les he comentado hace unos minutos, es decir, servicios que tengan una duración mayor a 6 meses, en el caso de los proyectos mineros, o proyectos de construcción mayores a 6 meses, o servicios en general que duren más de 183 días, ¿no es cierto? En esos casos hay establecimiento permanente y fíjense ustedes, Japón va a gravar esas rentas y Perú también, ¿no es cierto? Entonces, el impuesto pagado en Perú, que hoy día es de 29.5, va a ser crédito contra el impuesto a la renta en Japón. Pero, ¿qué es lo relevante en este caso? Lo relevante en este caso es que las rentas derivadas de este tipo de actividades empresariales van a tributar sobre renta neta. Quiere decir que en Perú no se puede exigir el impuesto a la renta como se exige normalmente a los no domiciliados, a los no residentes, con una tasa del 30% sobre la renta bruta, ¿no? Aquí es 29.5 sobre la utilidad, Y esto, por supuesto, es bien relevante para reducir costos, por supuesto, para las compañías japonesas, ¿no? Luego tenemos los expatriados, es decir, japoneses que vienen a trabajar a territorio peruano, ¿no? Los japoneses que vienen a trabajar a territorio peruano pueden venir bajo 2 condiciones, como trabajadores independientes
o como trabajadores dependientes. Si vinieran como trabajadores independientes, Perú, me refiero aquí en Perú, Perú solamente va a tener derecho a exigir impuesto a la renta a este trabajador independiente japonés cuando este trabajador japonés ejecute sus servicios por un periodo superior a 183 días, ¿no? Si el trabajador japonés para prestar sus servicios está más de 183 días, entonces Perú le va a exigir el impuesto a la renta, en este caso que es de 24%, ¿no? 24% del honorario que se le está pagando a este profesional independiente. Y también se pone una disposición que no aplica mucho en el caso de los profesionales, de las personas naturales, es si este trabajador independiente japonés tuviera una oficina en Perú, cosa muy remota, una oficina de negocios nos referimos, ¿no? Es decir, que el trabajador independiente japonés tenga su licencia de funcionamiento, tenga una oficina alquilada y bueno, y esté prestando servicios en territorio peruano a través de esa oficina de trabajo, ¿no? Cosa que me parece que es bastante remota. Aquí lo que importa, me parece, es el tema de los 183 días. Si el trabajador japonés está menos de 183 días, entonces en ese caso solo tributa en Japón y no en Perú. En el caso de los trabajadores dependientes, el expatriado, que es digamos, destacado a territorio peruano, el japonés que viene a territorio peruano, tributa únicamente en Japón, ¿no es cierto? Tributa en Japón si es que este trabajador japonés que viene a Perú, este de acá, ¿no es cierto? El de la flechita, desde Japón, se desplaza a territorio peruano, pero este trabajador japonés se encuentra en la planilla de una empresa japonesa. Si se encuentra en la planilla de una empresa japonesa y su presencia física en Perú no excede 183 días, ¿no es cierto? Nuevamente en este caso, la remuneración de este trabajador japonés, pues no va a tributar en Perú, sino únicamente en Japón. Dicho de otra manera, si hay un expatriado que viene a Perú y presta servicios estando en la planilla de una empresa japonesa, pues a ese trabajador japonés no se le obliga a pagar impuesto a la renta en Perú, siempre y cuando su presencia en Perú no sea mayor a 183 días. Los 183 días se controla, por si acaso, con la tarjeta de control migratorio, ¿no? Es decir, con el control migratorio cuando pisa suelo peruano, perdón, y cuando se retira de territorio peruano. Así se computan los 183 días. Por el contrario, si este trabajador japonés viene a territorio peruano y se inscribe ingresa en la planilla de una compañía peruana, en ese caso, tributa desde el día 1, ¿no? Es decir, desde el primer dólar que gane, estando en una planilla peruana, va a tributar en Perú. Y en este caso la tasa que aplica a este trabajador es de 30%, ¿no? Y el último caso, que me parece también es relevante, es el de los directores. Los directores japoneses que puedan ser directores de compañías peruanas, aun cuando su labor al día de hoy sea virtual, porque esa es la nueva normalidad bajo la cual estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? E incluso si fuera post pandemia, ¿no es cierto? Si el director interviene en el directorio a través de sesiones no presenciales, en ese caso, ese director, por el solo hecho de ser el director japonés, por el solo hecho de ser director de una compañía peruana, Perú le va a exigir impuesto a la renta a ese director japonés, según por supuesto las normas peruanas, ¿no? Entonces, en este caso, aun cuando el director japonés esté trabajando desde Japón o desde cualquier otro sitio del mundo, Perú va a aplicar su impuesto. Por lo tanto, aquí el director japonés tributará en Perú y el impuesto retenido en Perú será crédito contra el impuesto a la renta que esa persona, este director, pague en Japón. ¿Mm? El siguiente punto lo tocará la doctora Timana. Adelante, Joana.
Yona. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Walker. Agradecer a la Cámara por la invitación. Continuando con los temas que estamos revisando respecto del CDI Perú-Japón, voy a tratar el tema de lo que se conoce, ¿no?, en la práctica como rentas pasivas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Básicamente a los rendimientos que se obtienen por las inversiones, ¿no? El CDI con Japón, lo que ven en pantalla es un cuadro comparativo. Me pareció importante mostrar las diferencias con las tasas que ya tiene el Perú pactadas con otros países, ¿no? En el caso, lo vamos a ver más adelante, en el caso de Japón, la tasa más reducida que ha firmado el Perú es en el caso de los intereses, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el caso de dividendos y regalías, ya han habido tasas firmadas por el Perú de 10 y 15%. La tasa del 10% con intereses es la primera que el Perú firma, y pues habrá que ver la aplicación de aquellos otros tratados, ¿no?, que tienen la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, para ver cómo se va a aplicar en el caso de estos intereses con otros países, ¿no?, desde la entrada en vigencia desde Japón, ¿no? La cláusula de la nación más favorecida tiene una lógica, que es que si el Perú se compromete a una valla mínima de una tasa y luego le concede a un tercer estado una tasa más reducida, pues los países que primero firmaron con Perú piden que les equiparen a la última tasa reducida que firmó el Perú. En sencillo es más o menos eso. La siguiente, Walker, ¿puedes ayudarme pasando porque tú controlas la presentación? El primer tema que quería compartir con ustedes es el gravamen en dividendos de acuerdo al CDI con Japón y Perú. En este caso, si bien es cierto, el CDI contiene una disposición, una definición de lo que se entiende como dividendo, hay una remisión, es decir, que es la ley peruana la que llena de contenido, ¿no?, que va finalmente a abarcar como dividendo. Y en este caso, ¿no?, se entiende como dividendo no solo la distribución que se hace de la utilidad en una junta o una aprobación de junta de accionistas, sino conceptos adicionales, ¿no?, como por ejemplo supuestos en los cuales, existiendo una utilidad, ¿no?, en el ejemplo es de 100.000, esta utilidad se capitaliza y posteriormente se reduce, ¿no? La ley lo equipara a una distribución de la utilidad, porque la finalidad realmente no era capitalizar, ¿no? Porque si tú capitalizas y posteriormente realizas la devolución de los aportes de las utilidades previamente capitalizadas, pues ¿qué quiere decir? Que lo que quería era distribuir, ¿no? El patrimonio queda en la misma situación que si hubieras hecho una distribución de las 100.000 de las utilidades de manera directa, sin pasar por la capitalización y posreducción. En el segundo ejemplo también tiende a cubrir la misma finalidad. En ese caso ya no hay una capitalización previa de las utilidades en el ejemplo de 100.000, basta su existencia, dice la normativa peruana, ¿no? Y si existiendo la utilidad al momento de la reducción, entonces también se considera que ahí hay una distribución de utilidades, ¿no? Importante tener en cuenta que solo se considera dividendo a la reducción hasta por el importe de las utilidades que existen en ese momento, ¿no? En el ejemplo, se reduce 150.000, pero las utilidades eran solo de 100.000, ¿no? Entonces, solamente hay dividendos por 100.000, ¿no? Pese a que se está reduciendo 150.000, pero el monto de las utilidades era solo de 100.000, por tanto, solo hay dividendos de 100.000. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y un último caso que quería compartir sobre dividendos es el caso que se refiere ya no a la existencia de las utilidades, ¿no?, sino el solo otorgamiento de un préstamo, de un financiamiento desde la sociedad peruana hasta el accionista residente en Japón. En esos casos ya la normativa peruana contempla que ese solo otorgamiento de ese financiamiento va a calificar como dividendo siempre nuevamente que la empresa tenga utilidades a la fecha del otorgamiento del crédito, ¿no? Esto quizás ha sido lo más discutible incorporado en nuestra norma peruana, pero es una norma que atiende
a tratar de regular figuras abusivas o figuras similares a la habilitación de fondos a favor de un accionista en donde no existe un plazo para devolver, no existen tampoco condiciones de intereses pactados. Entonces la norma dice, esto se parece bastante más a la entrega de un dinero a favor del accionista sin obligación de devolver, entonces lo califica como dividendo. Siguiente. En el caso de los intereses, que quizás es la renta pasiva por excelencia, ¿no? Uno hace un desembolso, hace un mutuo, presta dinero, ¿no? Y el rédito, el beneficio, la renta, el ingreso que uno obtiene va a ser pues ese interés. El concepto de intereses en el convenio es bastante amplio, ¿no? No solamente se va a referir a los intereses en el sentido legal típico, cuando yo entrego un dinero y me pagan un interés a favor por el transcurso del tiempo mientras se adeuda la cantidad pactada con el deudor, ¿no? Sino también abarca otros supuestos, ¿no? En los cuales no hay desembolso, porque podría tratarse del otorgamiento de una fianza o podría tratarse de operaciones de factoring. Entonces, en estos casos habría que revisar la casuística de lo que se está regulando en línea con lo que establece el propio texto del CDI. En estos casos también hay una remisión, al igual que el dividendo, de la terminología o de lo que se va a entender por intereses, ¿no? Les decía que aquí lo importante y lo que habría que destacar del CDI es la tasa reducida del 10% de retención en el Perú, ¿no? Normalmente la tasa doméstica o la tasa del impuesto a la renta, en el caso de los intereses, cuando no hay vinculación económica, ¿no? Es decir, que no, el acreedor y el deudor no están relacionados dentro del mismo grupo económico, ¿no? No son accionista, filial, ni tampoco una hermana, una subsidiaria, ¿no? En esos casos, la tasa es del 4.99, pero sujeto a ciertos requisitos, ¿no? Si es que no se cumplen esos requisitos, ya la tasa prevista es del 30%. Entonces aquí el convenio sí trae una rebaja importante, ¿no? De la tasa, porque la tasa general, como digo, es del 30%, se reduciría al 10%, aun cuando exista vinculación económica entre las partes, ¿no? Es decir, un inversionista japonés tiene una sociedad peruana en la cual tiene un accionariado mayor del 30%, ¿no? Eso regula la norma como grupo económico, como vinculados, pero pese a ello, en virtud al tratado, al CDI va a poder aplicar la tasa reducida del 10%, ¿no? Inclusive el convenio va más allá porque limita la tributación en Japón, ¿no? Contempla que el gobierno japonés solamente va a poder gravar ese interés en el caso que haya una garantía o el acreedor sea una entidad gubernamental o el Banco Central del gobierno japonés. Siguiente. Importante destacar aquí, para que aplique la tasa del 10%, es importante, ¿no?, asegurar no solo la residencia del acreedor, en este caso, en Japón, sino además la calificación de que califique como beneficiario efectivo, que tenga el carácter de beneficiario efectivo. ¿A qué nos referimos? Básicamente, que no sea un mero intermediario, un mero agente, que no sea el acreedor de ese interés, que no sea el titular de los fondos de ese crédito y que en realidad lo único que está haciendo es hacer un fronting, intermediar, ¿no? Actuar de agente, y en realidad representa a alguien que detrás de él es el que cumple la real función de acreedor. A eso se refiere, ¿no? Normalmente el Perú no lo exige, pero ya en entidades de Europa, en otros países, se está pidiendo una declaración, ¿no?, de beneficiario efectivo, ¿no? En el Perú, como digo, no se hace, es un tema que hay que acreditar a nivel de fiscalización en la administración tributaria, entonces siempre hay que tener cuidado que para aplicar la tasa no solo hay que tener el certificado de residencia vigente, ¿no?, del acreedor con residencia en Japón, sino también validar que en la estructura pues se trate del beneficiario efectivo. Siguiente. En el caso de las regalías, sigue básicamente la misma lógica que hemos conversado
para los intereses. Aquí sí no hay un concepto derivado de regalías a la ley peruana, es regalía únicamente lo que la definición expresamente recoge en el propio CDI. Importante destacar que el Perú, en la mayoría de sus tratados, y este no es la excepción, mantiene el concepto de regalía para la cesión en uso de equipos comerciales, maquinaria industrial, ¿no? Ahí hay una extensión que sigue un modelo OCDE que ya fue hoy en día modificado. Hoy en día el modelo OCDE solo se refiere, ¿no?, al concepto de regalías por la cesión en uso de la explotación de la propiedad intelectual, es decir, de marcas intangibles, patentes, pero el Perú sigue aplicando, ampliando ese concepto de regalía incluso a equipos tangibles, ¿no? Y este convenio mantiene esa definición. Por tanto, aun cuando se trate de cesión de maquinaria y equipo industrial comercial, pues el Perú tendrá derecho a hacer la retención del 15%. Y siempre que, al igual que en el caso de intereses, al igual que en el caso de dividendos, se acredite el carácter de beneficiario efectivo, ¿no? Que quiere decir que sea el real perceptor de los rendimientos y no se trate solo de un agente, de un intermediario. Siguiente. Y aquí, bueno, entramos a un tema que quizás es muy sensible cuando se negocia un CDI de este tipo. Podríamos decir que en el caso del CDI con Japón, ha sido una negociación equilibrada, ¿no?, respecto del gravamen en las ganancias de capital. Básicamente me voy a referir a las ganancias de capital en el caso de acciones. ¿Por qué? Porque siempre un inversionista, cuando viene a invertir a otro país como el Perú, siempre está interesado en el proceso de ingreso, pero también en el proceso de desinversión, ¿no? La desinversión se da a través del recupero, las remesas de los dividendos, pero también a través de la salida o la venta de su inversión. Entonces, eso es lo que se conoce como ganancia de capital, ¿no? El CDI lo que contempla es que el Perú sí va a poder gravar esas ganancias de capital, pero bajo algunos requisitos y condiciones, ¿no? En el caso de las acciones, ¿no?, se requiere que por lo menos exista una valoración de esas acciones con relación a inmuebles que están ubicados físicamente en nuestro país, ¿no? Se pide un valor de 50 a más, ¿no? Es decir, que el patrimonio de esa sociedad de alguna manera esté reflejado, el valor patrimonial de esa sociedad que es enajena esté reflejado en los inmuebles, ¿no? Aquí el CDI sí trae una innovación, ¿no? Contempla no solo las acciones, que es lo que los abogados o en derecho se conoce como el valor representativo del capital de una sociedad, sino también extiende ese concepto a lo que denomina intereses comparables, ¿no? Y en eso se está refiriendo a aquellas inversiones en entidades legales distintas a las sociedades de capitales, como son las empresas, para referirse a fideicomisos y a estructuras de patrimonios transparentes distintos a las entidades de capitales, ¿no? Pero en ambos casos se exige que la conexión con el Perú sea que el valor de esa sociedad o de ese interés comparable esté representado en 50% más del valor de los inmuebles. Siguiente. Además de esa disposición que les he comentado respecto de que el valor de las acciones o los intereses comparables estén representados en 50 o más del valor de los inmuebles dentro de un rango de 365 días, ¿no?, a la transacción, adicional a esta regla existen estas otras dos reglas que quisiera compartir con ustedes. Y es, uno, por un lado, la tenencia o el porcentaje de participación en la sociedad. Si ese porcentaje es mayor al 20, es 20 o mayor al 20% en los últimos 365 días por lo menos, entonces el Perú va a poder realizar un gravamen, va a poder
imponer los impuestos. Normalmente la tasa de la ganancia de capital en el Perú es del 30% en el caso de un residente extranjero, salvo que cumpla ciertos requisitos, que es básicamente negociar a través de la bolsa peruana, ¿no? Previa inscripción en el registro público del valor. Pero la tasa general es del 30%. Entonces, si se acredita que el inversionista tenía 20% o más dentro de por lo menos los 365 días previos a la transacción, entonces el Perú va a poder ejercer el gravamen sobre ese rendimiento. Este requisito se ha previsto tanto para lo que nosotros denominamos la venta directa, que es la venta directa es cuando el inversionista, ¿no?, es titular de las acciones peruanas emitidas por una sociedad peruana y las va a enajenar, ¿no? Y lo otro que se llama también la transferencia indirecta es cuando el inversionista, en el ejemplo JCO, ¿no?, no es titular, ¿no?, de la empresa peruana, en el ejemplo PECO, de manera directa, sino utiliza un vehículo legal, una sociedad que es la intermediaria, que es la entidad holding, ¿no?, y es XCO, ¿no? Entonces eso hace que JCO sea accionista, pero a través de XCO de PECO, ¿no? Entonces, en el ejemplo GCO, por ejemplo, ¿no?, tiene, si tuviera una participación indirecta de 20 o más dentro de los últimos 365 días, también el Perú, ¿no?, podría ejercer el gravamen siempre y cuando la transacción califique como una transferencia indirecta de acciones peruana bajo nuestra ley, ¿no? Y para eso además se exige, ¿no?, que el valor de mercado, ¿no?, de la entidad peruana esté representado en 50 o más del valor de XCO, ¿no? Entonces tendrían que cumplirse los dos requisitos, ¿no? Básicamente esto se da cuando la entidad XCO no es más que una entidad holding, una entidad intermediaria que básicamente controla las inversiones peruanas y no tiene inversiones en otros países, de tal forma que el valor de XCO en realidad está representado por el valor de PECO, ¿no? Esas son las dos, digamos, regulaciones más importantes que incorpora el CDI con Japón, ¿no? Solamente tenemos pocos, es de los pocos CDIs que regula expresamente la ganancia de capital por enajenación indirecta de acciones, porque es un supuesto, ¿no?, grabado en el Perú que se incorporó de manera expresa en la ley recién a partir del 2011. Entonces los tratados firmados con Chile, Canadá, que se suscribieron en el 2004, pues no contemplan de manera expresa esta regla. Los nuevos tratados que firmó el Perú, hablo de Portugal, de Corea del Sur, de Suiza, ya contemplan una regulación, ¿no?, al igual que es el tratado que se ha pactado con Japón. Siguiente. Y ya para ir cerrando, también ya para cumplir con el tiempo que nos ha asignado la Cámara, lo más importante y quizás la esencia final de tener un CDI es cuál es el mecanismo que contempla para el alivio a la doble imposición, ¿no? El mecanismo en este caso que se establece en el convenio es que el impuesto peruano pagado en el Perú puede ser compensado contra el impuesto a pagar en Japón, de tal manera que el inversionista no se ve afectado, ¿no?, por lo que se paga en el Perú, porque ese impuesto que paga en el Perú lo puede recuperar oponiéndolo al gobierno japonés como parte, ¿no?, de los impuestos a pagar, reduciendo finalmente la carga fiscal. Siguiente. Sí, ya no. Y solamente entonces ya para cerrar, ¿no?, quería referirme a la vigencia y cuáles son los mecanismos para el acceso al CDI, ¿no? La vigencia, bueno, ya se ha terminado, ¿no? A fines del año pasado se terminó. Las comunicaciones que contempla el propio CDI para la entrada en vigencia, ¿no?, eso se ha concluido también a inicios de este año. El convenio, ¿no?, contempla que en el caso del impuesto a la renta, hacer un impuesto de periodicidad anual,
¿no? Los cambios realmente van a estar vigentes o surtir efectos desde el próximo año. O sea, este año todavía no se podría aplicar el CDI, habría que esperar al año 2022, pero los otros convenios vinculados a intercambio de información, al acceso a cláusulas de no discriminación, esos sí podrían ser aplicados porque el convenio en sí ya está en rigor. Lo que pasa es que los efectos están suspendidos respecto del impuesto a la renta, por ser un impuesto de periodicidad anual. Entonces, el convenio tiene unas disposiciones específicas para la entrada en vigencia respecto de ello, ¿no? Y muy importante, para el acceso al tratado, ¿qué tiene que tener el inversionista japonés? Tiene que tener su certificado de residencia, que es un documento que la Administración Tributaria de Japón debería emitir, ¿no? Ese certificado solamente es válido en el Perú por 4 meses siguientes a su emisión, y ese certificado tendría que ser exhibido a aquel entidad peruana o al residente peruano que va a hacer el pago a favor del el residente en Japón, para que en esos casos se apliquen los beneficios del CDI, por ejemplo, como lo explicó Walker, ¿no? Si hay un beneficio empresarial y no hay establecimiento permanente, se exhibe el certificado y con eso no hay retención en el Perú, ¿no? Si estamos en caso de un interés, por ejemplo, pagado, se exhibe el certificado y eso permite acceder a un withholding, a una retención del 10% en lugar del 30%, ¿no? Pero es necesario contar con el documento que acredite la residencia, que en el Perú es el certificado de residencia vigente. Y eso es lo que queríamos compartir por nuestro lado. Le cedo la palabra a Walker por si tiene algo que comentar, y a Jorge. Gracias. Gracias, Joana. Muchísimas gracias. Sí, yo quería cerrar con algunas conclusiones breves. Es importante tener presente que un convenio para evitar la doble tributación no solo es un instrumento que, como les indicaba, su objetivo es evitar la doble imposición. Sin embargo, y no hay que tener miedo de decirlo de la forma como lo voy a enunciar, el tratado también permite, por supuesto, optimizar la carga tributaria, tener una carga tributaria más óptima, ¿no? Es decir, cuando hay una inversión japonesa en Perú se termina tributando el impuesto a la renta de las empresas, que es 29.5%, más el impuesto a la renta a los dividendos, que es 5% sobre la utilidad neta, ¿no? En total, cuando se genera utilidad en Perú, se termina tributando 33%. El convenio permite, siempre y cuando se realice por razones de negocio, optimizar esa carga fiscal, ¿no es cierto? Es decir, reducir esa carga fiscal. Esa carga fiscal se puede reducir, por ejemplo, haciendo transferencia de tecnología desde Japón, ¿no es cierto? Entonces, la compañía japonesa podría, en este caso, cobrar por transferencia de tecnología a Perú y por supuesto, eso sería gasto deducible en Perú y la utilidad en Perú se reduciría, ¿no es cierto? Y tributaríamos por esa transferencia de tecnología un 15%. Si se trata no de transferencia de tecnología, sino de la prestación de servicios desde Japón, en este caso la retención incluso podría ser de 0, ¿no? De 0% si es que no se superan los 183 días. O incluso podría ser de 10%, ¿no? De 10% si es que la compañía japonesa hace en este caso una inversión de capital a través de préstamos y no a través de aportes al patrimonio de la compañía. Es decir, se abren posibilidades de planificación fiscal, pero siempre teniendo presente, ¿no es cierto?, que las planificaciones fiscales son posibles cuando hay razones de negocios que la respaldan. No se hace planificaciones fiscales, evidentemente, solo por razones tributarias, porque el propio convenio también impide que se aprovechen los beneficios del convenio cuando no hay razones económicas que acompañan a la planificación fiscal. Y finalmente, lo que ha comentado Joana, cuando el inversionista japonés se retira de Perú, hay también un impuesto a la renta de salida, ¿no? Ese impuesto a la renta de salida, que es el impuesto a la renta de las ganancias de capital, se dan en determinadas condiciones que ha explicado en detalle Joana. Ese es el resumen apretado que quería hacer de la exposición que hemos hecho. Muchas gracias por su tiempo y estamos a disposición para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien formular.
Muchas gracias, Walker. Muchas gracias, Joana. Bueno, les recuerdo a todos que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas que pueden ver que aparece en la parte inferior. Ahora vamos a dar lectura a las preguntas que hemos recibido. Y en primer lugar tenemos, dice, el convenio facilita el intercambio de información de manera que ambos países puedan verificar en qué país ha sido residente un expatriado y validar si efectivamente se ha tributado sobre todos los ingresos sobre los que se deberían haber tributado. A ver, sí, pero a ver, para el caso de los expatriados, para que un expatriado, digamos, un expatriado que viene desde Japón a trabajar en Perú, para que no se le aplique impuestos, ¿no es cierto?, durante su permanencia en Perú. Recuerden ustedes que yo les decía que ese trabajador tiene que estar en una planilla de una compañía japonesa, ¿no? Tiene que estar en planilla de compañía japonesa. Porque si ese expatriado entra a la planilla de la compañía peruana, entonces comienza a tributar, no hay ningún beneficio, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando el expatriado ingresa a territorio peruano, se entiende, estando inscrito en la planilla de una compañía japonesa, pues en ese caso sí aplican los beneficios del convenio, ¿no es cierto? Y por supuesto, efectivamente en este caso, digamos, la idea es que como la compañía peruana no le paga a este expatriado japonés, sino quien le paga es la compañía japonesa que está, por supuesto, en Japón, el fisco peruano no conoce cuánto gana este trabajador japonés, ¿no? De repente este trabajador japonés gana, pues, $5,000 mensuales o $20,000 mensuales, no sabemos. Entonces, para saber sobre qué importe va a pagar el impuesto a la renta, efectivamente se puede hacer, el convenio habilita para hacer el intercambio de información. Sí, es correcto. Gracias, Walker. La siguiente pregunta, yo creo que está también vinculada con esta de aquí, dice, si para poder aplicar la tasa del convenio se necesita el certificado de residencia, ¿quiere decir que todos los años habría que pedirlo? Y dicho certificado se solicita, ¿es correcto pensar que se solicita en Japón? Sí, efectivamente, hay que pedir para cualquiera de los beneficios del convenio, cuando se está pagando a una persona natural o una compañía japonesa, hay que pedirle el certificado de residencia. Ese certificado de residencia se hace se exige con ocasión del pago, ¿no es cierto? Y no solo es un certificado al año, ¿no? El certificado de residencia en Perú dice, hay un decreto supremo, que aunque es discutible en Perú, pero hay una norma reglamentaria en Perú que señala que el certificado de residencia en Perú tiene una validez únicamente de 4 meses, ¿no? Joana, ¿es 4 o 3 meses? No tengo no sé si tú lo tienes presente el plazo del certificado de residencia. Son 4 meses desde su emisión. 4 meses, con lo cual hay que pedir 3 certificados al año. Si no pedimos el certificado, no le podemos aplicar los beneficios del convenio. Gracias, Walker. La siguiente pregunta. ¿El certificado de residencia de Japón para utilizarlo en Perú tiene que ser traducido al español desde Japón? No tiene que ser traducido desde Japón. Basta con que haya en este caso pues una traducción, digamos, oficial al momento en este caso en que esto sea fiscalizado, ¿no? Es decir, podría ser una traducción oficial. Yo ni siquiera diría en el momento en que se le paga, ¿no? Yo diría que con que la traducción está al momento en que se fiscaliza y sea una traducción oficial, yo no vería ningún problema de que la traducción se haga incluso en territorio peruano e incluso después de haberle pagado a la compañía japonesa o a la persona natural residente en Japón. Gracias. La siguiente pregunta dice, una compañía japonesa paga un salario a una persona en Perú. Esta persona se encarga de conseguir personal para llevarlo al Japón.
y esta persona está recibiendo hasta la fecha sus pagos desde Japón. ¿Cómo se puede hacer para que figure en contabilidad? Claro, esta persona consigue a su vez, es como, en fin, una persona que recluta personal a su vez que se va a Japón, ¿no? Y está percibiendo su renta de una compañía japonesa. Claro, la renta de esta persona en Perú habría que ver su naturaleza, pero por lo que está comentando, me parece que es un servicio independiente. Por ese servicio independiente tendría que emitir un recibo por honorarios, porque es una persona que está reclutando personal que a su vez se va a destacar hacia Japón, ¿no? Entonces Japón le pagaría a esta persona natural y en ese caso Japón no debería retenerle impuestos japoneses, ¿no es cierto? Porque como he explicado la disposición referida a profesionales independientes, solamente se retendría impuesto a la renta a esta persona si es que esta persona se desplazara hasta Japón y trabajara por 183 días en Japón, cosa que evidentemente no está ocurriendo en la pregunta, porque la persona está trabajando en Perú, ¿no? Por lo tanto, la compañía japonesa pues no debería retenerle nada y esta persona debería tributar en territorio peruano, ¿no? Gracias, Walker. Una pregunta más. Dice, si el trabajador japonés labora en una empresa peruana, pero desde el Japón, ¿en este caso también se le retiene al trabajador japonés? Correcto. Muy buena pregunta. Sí, es correcto. Sí, efectivamente. En este caso, si el trabajador, a ver, la pregunta es bien interesante, muy interesante. Si el trabajador japonés está en una planilla peruana, pero el trabajador japonés no ha pisado suelo peruano, quiere decir que este es un trabajador no domiciliado, como le llamamos nosotros, ¿no? Siendo un trabajador no domiciliado, el convenio dice, bueno, si usted está inscrito en la planilla de una compañía peruana, entonces Perú tiene derecho a exigir impuestos. Eso no significa que haya que pagar impuesto a la renta. Eso significa que Perú, en su ley interna, en la ley del impuesto a la renta, podría agravar esa situación. Sin embargo, los trabajadores no domiciliados tributan en Perú cuando la renta es de fuente peruana, es decir, cuando el trabajo se hace en Perú. Como este trabajador está trabajando desde Japón, inscrito en una planilla peruana, como no tiene la condición de domiciliado en Perú, porque no ha pisado suelo peruano, entonces simplemente en este caso pues no se le exige impuesto a la renta, ¿no? Sí, interesante el caso. Gracias, Walker. Creo que tenemos tiempo todavía para un par de preguntas más. Dale. Dice, bajo el marco del convenio, ¿en qué casos una reducción de capital es tratada como distribución de dividendos y está sujeta al impuesto a la renta del 5%? Sí, está sujeta al impuesto a los dividendos cuando existen utilidades acumuladas en la compañía que cubren esa reducción de capital, como bien ha explicado Joana, ¿no? Aquí la ley del impuesto a la renta es, digamos, bastante precisa, ¿no? Es decir, el convenio dice cuál es el concepto de dividendo que aplicamos cuando se reduce capital. ¿Cuál es el concepto de dividendo? Dice el convenio Perú-Japón dice que hay que ir a la ley interna de Perú. Y la ley interna de Perú, ¿no es cierto? Tratándose, digamos, de este tipo de dividendo, señala que el dividendo se configura cuando existen utilidades acumuladas, dice aquí utilidades, excedentes de revaluación, ajustes por reexpresión, primas de capital y reservas de libre disposición. Es decir, hay 1, 2, 3, 4, 5 cuentas patrimoniales. Es decir, si usted reduce capital y tiene esas 5 cuentas patrimoniales positivas, utilidades, excedente de revaluación, ajuste por reexpresión del capital social, primas de capital o reservas de libre disposición, entonces en ese caso hay dividendo. Eso es lo que dice la ley de impuesto a la renta. Y ese concepto de dividendo de la ley de renta sirve para efectos del convenio. Muy bien, gracias, Walker.
Y bueno, ya la última pregunta, pero veamos. Dice, ¿quién debe pagar el impuesto del interés de un banco japonés? ¿El deudor o el banco? Y si fuera este último, ¿cómo lo haría si no es domiciliado? Sí, el impuesto a la renta del interés que se le paga a un banco japonés, por definición lo tiene que hacer en este caso, por supuesto, el pagador de la renta, ¿no? Entonces, claro, si el pagador de la renta es no domiciliado, entonces en ese caso, claro, tienes una peculiar situación en que son dos no domiciliados, ¿no? Dos no domiciliados. Entonces, si son dos no domiciliados, entonces en esa situación, pues el que percibe el interés, que sería el banco japonés, es el que tendría que pagar de manera directa su impuesto a la renta en Perú, ¿no? En Perú. Y ahora, digamos, los mecanismos son mucho más eficaces porque hay un convenio Perú-Japón, con lo cual la administración tributaria puede tener intercambio de información e incluso puede exigirle a la autoridad tributaria de Japón que cobre el impuesto a la renta a este banco japonés en nombre de SUNAT, ¿no? La asistencia en la recaudación está pactado en el convenio. Muchas gracias, Walker. Bueno, lamentablemente todavía han quedado algunas preguntas, pero ya el tiempo nos está ganando y bueno, vamos a finalizar la sección de preguntas en esta parte. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa, expresamos nuestro agradecimiento a Walker Villanueva y a Joana Timaná. Y por supuesto agradecemos a los asociados y amigos que han participado el día de hoy. Posteriormente vamos a mantenerlos informados de las próximas actividades que vamos a seguir realizando. Y les reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y de esta manera vamos a dar por finalizado este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge, por la invitación y buenas noches a todos. Muchas gracias, Walker. Buenas noches.